Buenas tardes, mi nombre es José Abreu, soy el autor de los libros La madre de todas las crisis y Colombia Mejor. Hoy quiero tratar con ustedes un tema o una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué en un país como Colombia hay tanta pobreza? ¿Por qué se ve la pobreza en las calles, en los barrios, en los hogares? ¿Por qué no tenemos más dinero todos? Es una pregunta que en un país tan rico de recursos pues no tiene una sino muchas explicaciones. Vamos a dar algunas de ellas en estas charlas. No sé si ustedes sabían que hace 60 años nuestro Producto Interno Bruto era 25 veces más grande que Corea del Sur. Pues ellos habían acabado de salir de una guerra, pero les llevamos una ventaja considerable, 25 veces más nosotros que ellos. Hoy en día el Producto Interno Bruto de ellos por habitante es 7 veces mayor que el colombiano. Algo hicimos mal, definitivamente, y tenemos que salir como de esa, de esa costumbre de felicitarnos siempre por cositas que no son importantes y no coger de fondo los problemas. Últimamente se habla mucho de los emprendedores, el Estado los aprueba, los trata de promover, se les trata de vender la idea a los jóvenes de que esa es la idea, de que esa es la forma de que ellos tengan su propio trabajo y que sean exitosos. Y nos dicen con mucha razón que Colombia es uno de los países con mayor número de emprendedores en el mundo. Esta afirmación tiene veneno, porque no nos dicen también que es uno de los países en que mayor número de emprendedores fracasan. El 97% de los emprendimientos fracasan, y eso significa que una persona arriesgó su capital y lo perdió, porque si fracasó se quedó en el camino, probablemente el de sus amigos, el de familiares, el de otras personas. Entonces bienvenidos sean los emprendimientos, pero tenemos que entender por qué un emprendimiento no llega a ser una gran empresa en este país. El problema de fondo es que el Estado castiga a los empresarios. Y el segundo gran problema es que ser empresario en Colombia está mal visto. En cualquier país son héroes, son las personas que la gente admira, que los jóvenes quieren igualar, van a las escuelas y dan conferencias y los muchachos se emocionan, van a las universidades y los muchachos se emocionan. Aquí tenemos una idea de que son como una especie de enemigos. En otros países saben que es la inversión privada la que genera de verdad puestos de trabajo de calidad. Eso lo ha demostrado la historia moderna hasta la saciedad. En todos los países en que ha funcionado un esquema distinto, que no sea una inversión privada abundante, no ha habido empleos de calidad, las personas se han empobrecido, y básicamente cada día son más pobres. Pues el ejemplo más triste lo tenemos en Venezuela, que llegó a ser casi un país desarrollado y hoy en día es un país de mendigos en cada semáforo en toda Sudamérica, no solamente en Colombia. Entonces estamos viendo que el Estado es un parásito que en cierta manera exprime a los empresarios. Una de las principales razones por las que muchas microempresas que son exitosas al principio fracasan en los 2, 3 o 4 o 5 años siguientes es porque se vuelven empresas legales y se vuelven empresas grandes y empiezan a facturar el IVA y empiezan a pagar retenciones en la fuente y empiezan a pagar sus matrículas mercantiles, empiezan a pagar el 4 por 1000 porque ya facturan por sistemas electrónicos. Entonces, para esas empresas de un momento a otro, lo que era negocio deja de serlo, porque ese parásito se está comiendo un porcentaje muy grande, ¿no es cierto? Según la revista Forbes, que es una de las revistas económicas más confiables en el mundo, en temas empresariales específicamente, somos el 6.º país que más impuestos cobra. Yo les pregunto, ¿ustedes son
accionistas de una empresa multinacional dicen, bueno, Colombia es un país lleno de oportunidades, vamos a invertir allá. ¿Y qué es lo primero que les dice el contador? Ojo con eso, es el sexto país que más impuestos cobra. Tú consigues países mucho más estables, sin problemas de violencia, exitosos, inclusive Estados Unidos, donde se pagan menos de la mitad de los impuestos que acá. Menos de la mitad, eso es mucho. Una tarifa básica de un 33% en renta. Sin embargo, hay otros gallitos que se van sumando. Por ejemplo, el 4 por mil a las transacciones financieras. Eso a una empresa le cuesta demasiado. La industria de comercio, que hay que renovarla. Ciertas contribuciones que son para fiscales, como por ejemplo estar renovando una cámara de comercio. Hay que pagar a veces cientos de millones por decir que el representante legal de una compañía grande es fulanito de tal. Eso no tiene mucho sentido. En otros países las cámaras de comercio son otra cosa, no son un parásito que está alimentándose pues de las empresas. Contribuciones como timbre, como avisos, bomberos. Cuando tú pones una empresa, no te imagines la cantidad de cosas que te van a empezar a cobrar y no solamente eso, van a llegar como si tú fueras el enemigo malo, como si fueras un guerrillero. Vea, usted no tiene aviso, entonces como no puso el aviso ya tiene una multa de tantos millones de pesos y la tiene que pagar. Entonces, eso no tiene tu tía. No hay como ese principio de buena fe y de buscar que las cosas tengan un sentido. Básicamente los estudios que han hecho en Colombia es que sobre las utilidades finales que pueda tener un accionista ha pagado el 70% en impuestos y contribuciones para fiscales, inclusive algunos impuestos al salario, el 70%, eso es demasiado dinero. Si eso no se arregla, posiblemente no, nunca vamos a ser un país verdaderamente desarrollado. Subsidiamos cosas que no son. Por ejemplo, cada cierto tiempo en el país se hacen ciertas especies de promociones tributarias, la ley PAES, la ley 1429 del 2010, en las cuales llega un gobierno y dice, no, para generar empleos hay que hacer cierto tipo de exenciones. Y usualmente esas exenciones están muy mal diseñadas, pues resulta que muchas empresas se reciclan, cierran su razón social, se crea una nueva empresa que cumpla con esas condiciones y se beneficia de esas exenciones. También hay otras que no se pueden beneficiar, entonces empieza a crear como una distorsión, mientras que un empresario dice, no, pues yo voy a poner mi local en una zona franca. Las zonas francas originalmente eran para exportar, no para vender en el interior, pero hoy en día el 98% de lo que se fabrica en zonas francas va al interior. Entonces ese empresario está pagando menos impuestos que el empresario que se demoró 50 años en montar su empresa y la tiene en un barrio y no la puede mover de ahí para una zona franca, porque eso no se puede hacer, eso no es fácil. Entonces, como vemos, es muy importante la microempresa, es muy importante el emprendimiento, pero realmente las empresas medianas y grandes son las que crean empleos de calidad. Miremos los abuelos, personas que pudieron tener una propiedad trabajando en una empresa grande, a veces hasta dos. Y tenemos que ser competitivos con los impuestos. Ningún tonto va a traer su dinero a Colombia para invertirlo aquí en una actividad que no sea minera o de petróleo, porque lo puede invertir en otra parte. Es así de sencillo. Muchas gracias.